Señor Padre bueno, gracias por tener casa, Señor. Gracias por tener casa, Señor. Gracias, Señor, porque aunque tu palabra dice que no hay nuevo bajo el sol, nada nuevo bajo el sol, y yo entiendo que no hay nada nuevo bajo el sol para aquel que no tiene cobertura. Porque en los atrios no hay nada nuevo, pero en el lugar santo donde hay techo, en el lugar santísimo donde hay techo, siempre hay algo nuevo, Dios. Y tú nos has dado un techo, una cobertura, una casa, Señor, para poder venir a adorarte, Señor, a buscar una palabra, a tener comunión con mis hermanos. Nos has dado la oportunidad a muchos de servirte, Señor, de tener el privilegio de servirte. Muchos venimos a adorar, otros a servir, Señor, pero de alguna manera aquí estamos reunidos, Señor, y queremos que en este tiempo de palabra tú hables a nuestra vida. Y como decía ese joven Samuel, te lo decimos también nosotros: habla Jehová, que tu siervo oye. Habla Jehová, que tu iglesia oye. Que tu voz, Señor, sea en nuestros corazones, y que en este día, Señor, a través de tu voz algo poderoso pueda ocurrir, Señor, en nuestra vida, en nuestro corazón, donde emana la vida, donde comienza todo. Algo poderoso empieza a ocurrir. Yo te pido que uses mi vida, Padre. Necesito de ti, de tu Espíritu Santo, para poder comunicar el mensaje de la mejor manera. Unge mis labios, Señor. Unge mi boca, Dios, para poder ser un portavoz tuyo, un mensajero, Señor. Y que mis hermanos puedan recibir la palabra con todo su corazón, y que el diablo no la robe, ni que los pedregales, Señor, la maten, ni que los espinos la ahoguen, sino que se siembre en tierra buena, Dios, que produzca, que dé fruto, Señor, la palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y como usted ya sabe, este es el 10º mensaje. No sé si continuaremos. Parece que hoy le damos término a este ciclo, ya que el número 10 significa totalidad. Los números tienen significado en la Escritura, por eso el Señor los escribe, ¿cierto? Puede ser que sea el último mensaje de esta serie, que ya llevamos 10 mensajes. Cerca de 2 meses estuvimos predicando esta palabra acerca de la voz de Dios. Cómo poder identificar la voz de Dios, cuál es el propósito de la voz de Dios, cómo debe sonar la voz de Dios en nuestra vida. Y hoy vamos a ver un tema, cómo la voz de Dios puede sonar de una manera diferente. Pero mire, antes de avanzar, el profeta Isaías en el capítulo 55, versos 10 y 11, habla acerca de cómo el Padre muestra o enseña cómo debemos recibir su voz, o cómo actúa su voz. Recuerde que el Padre habla a través de los profetas en el Antiguo Pacto, el Hijo habló, ¿cierto?, en los Evangelios, y el Espíritu Santo habló y sigue hablando desde el libro de los Hechos hasta ahora. Pero mire qué interesante, porque el Padre dice: porque cómo desciende. Lo he repetido 10 veces este verso, hermano. Porque cómo desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que la riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Entonces, qué interesante que Dios siga hablando, número 1, ¿cierto que sí? Y Dios habla muchas veces, sí, de muchas maneras o distintas maneras. Ya estamos asociados con ese verso de Hebreos capítulo 1, verso 1 y 2. Dios habla muchas veces, y si habló ayer, hablará hoy, hablará mañana. Y aquí nos muestra una forma de cómo nosotros debemos recibir una voz de Dios. Tiene que cumplir el deseo de Dios en nuestra vida. La voz de Dios es un pensamiento hablado, es un deseo hablado. Lo que escuchamos es el pensamiento, el deseo de Dios a través de un sonido, ¿cierto?, que conocemos como voz. Entonces, qué interesante
que la voz de Dios tiene que cumplir lo que Él quiere que se cumpla. Amén. No es nuestros deseos, son los deseos de Dios. No es lo que nosotros anhelamos, es lo que Él anhela para nosotros, y nosotros debemos recibir su palabra de esa manera. Ahora, eso en el tiempo del Padre. Recuerden que hemos enseñado que en el antiguo pacto era un tiempo donde el Padre tenía la administración. Cuando Jesús viene a la tierra, el que tiene la administración de la tierra es Jesús. Y mire lo que dice Jesús en capítulo 6, verso 63, acerca de su voz o de sus palabras. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Y dice esto: las palabras, o sea, la voz del Señor, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, qué interesante el privilegio que tenemos de oír, escuchar la voz del Señor a través de su palabra, que es la palabra profética más segura. Lo que está diciendo el Señor, que al oírla correctamente debería entrar en nosotros espíritu y vida. Por eso no podemos irnos de igual manera que como llegamos. Cuando venimos a la casa del Señor, tenemos que irnos con algo en nuestro interior, porque hemos recibido espíritu y hemos recibido vida. Usted trajo su alabanza, trajo su adoración, muchos trajeron su servicio, y el Padre se agrada de aquello porque Él lo estableció. Pero ahora el Padre que recibió, o el Señor que recibió, ahora le toca entregar, y a usted le toca recibir. Y en este tiempo de palabra es lo que a usted le toca recibir. Entonces hay gente que puro entrega y no le gusta recibir. Le gusta tocar, le gusta cantar, le gusta danzar, le gusta servir, le gusta alabar, pero en el tiempo de la palabra como que le da sueño, como que se distrae, que está pensando en las cuentas, se pone a chatear, cosa que es una falta de respeto para el predicador. Si el mensaje dura 30 minutos, hermano, aguántese, póngale candado a sus dedos. ¿Cómo tanto querés mandar un chat en plena palabra? Es una falta de respeto, se lo digo yo como su pastor. Es una falta de respeto estar chateando, pagando las cuentas, poniendo la alarma para levantarse el día de mañana. No, hermano, porque la palabra de Dios dice que debemos estar atentos a oírla. Esta es la palabra profética más segura, la cual hacemos bien en oír y prestar atención. Entonces debemos estar esperando recibir una palabra, esperando recibir espíritu, esperando recibir vida. Amén. Entonces, cuando hay alguien predicando, usted tiene que estar atento y no se ponga idólatra. Pastor, yo soy evangélico. A veces se hacen idólatras de predicadores. Ay, si no predica mi pastor, yo no. Uy, ¿por qué predica él? Y por ahí nos cerramos, hermano. Y no sabemos que Dios puede ocupar, como decían mis hermanos pentecostales, el instrumento que usted más menosprecia, lo puede ocupar para entregarle una palabra del Señor. Bueno, el Señor ocupó un burro o una burra para hablarle a un profeta y lo libró de la muerte, aunque se chanfleó ese profeta, pero lo libró de la muerte. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Poner atención. Y si algo no entiendo, acérquese a alguien que le diga: hermanito, ¿entendió usted que lleva 10 años congregando con el pastor? ¿Usted entendió? Y espero que le diga: sí, hermano, porque si usted que lleva años conmigo no entiende, esperamos para aquel que viene conociendo la palabra, hermano. Yo espero, ruego, Padre, que entendamos. Y usted le explica: mira, no, el pastor enseñó esto, está enseñando esto. Acérquese, no se vaya con interrogantes que por ahí no las supo entender. Acérquese para poder enseñarle, porque lo que estamos hablando, hermano mío, quiero que
nosotros le demos un gran valor a lo que es la voz del Señor, a lo que es la palabra que sale de su boca. Como hubo gente que escuchó, porque no solamente la palabra se tiene que oír, la palabra se tiene que entender. ¿De qué me sirve oír un montón de palabras si no entiendo nada? Una broma, una historia, anécdota. Estábamos en un congreso junto a mi apóstol y estábamos almorzando y habían pastores extranjeros sentados en la misma mesa. Y nosotros estábamos bromeando con mi apóstol y nos reíamos, y parece que para el extranjero le cuesta entender al chileno porque el chileno habla muy rápido. Eso dicen ellos, que el chileno, hay hermanos extranjeros acá. ¿No hay ningún extranjero? Care peruano tenéis, pero hay mi hermana Gloria, colombiana. ¿Hablamos rápido los chilenos? Sí, como que cuesta, ¿cierto? Como que nosotros hablamos así, no entendemos. Y tenemos modismos. Y a mí me gusta enseñar cuando viajo, me gusta enseñar los modismos. Yo le digo a los hermanos allá, todos nosotros lo relacionamos como animales, estamos patos. ¿Se entiende, cierto? Pero para el que viene de afuera, ¿cómo está pato? Se me echó la yegua. ¿Entendemos, no? Pero el que viene de afuera te empieza a mirar dónde está la yegua pastando. Hagamos una vaca. Ponerse, ¿cierto?, con algo. Pero el que viene de afuera no lo entiende. Y resultó que estábamos ahí bromeando y habían hermanos de Los Ángeles, de California, y miraba así, y nos miraba él, nos miraba un pastor, y nos miraba y nosotros nos reíamos, y él se reía así. Se reía. Y nosotros bromeando con mi apóstol a carcajadas, y bueno, nos gusta bromear. Y de pronto se terminó ese tiempo. Estamos tomando un cafecito y el pastor se me acerca y me dice: hermano, me dice, debo confesarte algo. Por 30 minutos me reí de algo que no entendí nada. Y él se reía así, miraba así. ¿No? Me dijo, por esos minutos debo reconocer que me reí de algo que no entendí nada. Pero oía, pero no estaba asociado a nuestro lenguaje. No estaba asociado a nuestra forma de hablar. No estaba asociado a nuestros modismos, porque también tenemos modismos. Y hay modismos que para nosotros son normales, pero en otro país son peligrosos. Como en otro país hay modismos que no son peligrosos y para nosotros sí. Yo escuché una palabra en el altar y dije así, ¡oh! Y dijo eso. Para ellos no lo es. Hay que hablar como en forma neutral, hermano. ¿Por qué digo esto? Porque mucha gente escucha y no entiende. Y el Señor así les dijo: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Pregunto, no me responda, guárdeselo en su corazón. ¿Está entendiendo todo lo que el Señor le está hablando? Esperamos, ¿cierto? Porque puede ser que oiga. Le pasa mucho a nuestros hijos. Hijo, haz esto. ¿Se paran los hijos a la primera? No siempre. No siempre. Cuando el papá, la mamá la ven así, toda enfurecida, y uno levanta la voz, como que los hijos reaccionan. Pero escuchó la orden, sí. Pero entendió que era una orden pasiva, no era necesario levantarse. Pero cuando nos levantamos y levantamos la voz, como que, ay, ya papá, ay, sí. Pasa mucho en los hijos, en la crianza. A ver, y también pasa en el matrimonio. ¿Me meto o no me meto? Hay un lenguaje que nosotros no sabemos siempre interpretar como hombres. Si usted anda con su esposa paseando en un mall y su esposa le dice: uy, hoy invierno, qué lindos esos botines. Y uno le dice: amor, ¿te gusta? Te los compro. No,
No, vamos. ¿Qué significa eso? ¿Y qué entendemos nosotros? No quieren, no nos quieren. Pero ¿pasa o no pasa? Es mi cumpleaños, no quiero nada para mi cumpleaños. ¿Qué significa eso? Que sí quiere, hermano. ¿Qué entendemos nosotros? Ahorro. No hay que gastar, ahorro. Nos pasa en el matrimonio, nos pasa en el diario vivir, nos pasa a nivel de laboral. No nos debe pasar con Dios. Que Dios diga, ustedes oyen, pero no están entendiendo mi lenguaje y se lo voy a demostrar por la palabra. Ay, con los minutos que me quedan, Dios. Padre, bueno, ayuda a tu siervo. Génesis 2:15. Voy a decir algo, después usted lo estudia. Y el que tiene respuesta me la hace saber. Y por ahí le pongo su carita feliz. Tomó pues Jehová Dios al hombre. Tomó pues Jehová Dios al hombre. Pastor, ¿por qué repite? Que se me queda pegado y lo puso en el huerto del Edén. Entonces al hombre no lo formaron en el huerto del Edén. No, lo formaron en otro lugar y lo pusieron en el huerto del Edén. Ahí se lo dejo ahí para aquellos los que busquen aprender, porque no va con el mensaje, pero se lo dejo ahí. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Esa era la orden que el Señor le dio a Adán y luego a Eva, que había que labrar la tierra y el huerto, y había que guardarlo. Y mandó Jehová a Dios al hombre diciendo, una de las primeras voces que escucha Adán: de todo árbol del huerto podrás comer, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Está hablando de una muerte espiritual, ¿cierto? Porque cuando comieron no murieron. Siguió su alma funcionando, siguió su cuerpo funcionando, pero su espíritu se separó de Dios. Entonces, pero había una voz, a lo que yo quiero llevarle a usted, que había una voz entre Dios y el hombre. El hombre entendía, escuchaba y reconocía esa voz de su creador, conocía la voz de su Dios, porque en el huerto los acontecimientos no se dieron de la noche a la mañana. A veces pensamos que Dios formó al hombre, luego formó a Eva, al otro día vino la tentación o la caída. No es así. No es así, no es así. Tenemos argumentos bíblicos para poder decir que no es así. Se pudo haber pasado años y años. Entonces, ¿qué debemos entender? Que Adán conversaba con Dios. Amén. Y Dios conversaba con Adán. Entonces, podemos decir que Adán podía reconocer la voz de Dios. ¿Estamos claros? Dios venía, le hablaba, le daba indicaciones, ¿sí? Adán entendía y ejecutaba. Pero vio la mujer que el árbol era bueno. Qué interesante, hermano, que muchas veces Dios dice que no hagamos algo, pero a nuestros ojos parece que es bueno lo que Dios está impidiendo. No todo lo que parece bueno proviene de Dios. Dios dijo: no comerás, pero ante los ojos de la mujer dice que el árbol era bueno, era agradable a sus ojos y era codiciable. Dios le había dicho: no comerás, pero eso es interesante de entenderlo, de que no siempre lo que parece bueno, lo que aparece agradable, lo que aparece o lo que parece codiciable está dentro de la voluntad de Dios. Porque hay cosas que parecen buenas, pero no son de Dios. Hay cosas que parecen agradables, pero no son de Dios. Y hay cosas que parecen codiciables, pero no son de Dios. Amén. ¿Va conmigo?
Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Qué ocurrió? Algo que no debía haber ocurrido. Fueron abiertos los ojos para mal de ambos y conocieron, esa palabra hay que analizarla, conocieron que estaban desnudos. Yo le pregunto a usted, ¿será que Adán y Eva estaban desnudos? No, porque Dios siempre cubre a los que son sus hijos. No hay hijo desnudo, porque la desnudez en la Escritura, la desnudez en la Escritura es figura de alguien que no tiene cobertura. Por eso esas personas en el libro de los Hechos que quisieron liberar a un hombre que tenía demonios, que eran 7 hermanos, hijos de un tal Esceva, dice el libro de los Hechos, que fueron a enfrentar a un endemoniado, 7 hombres contra uno. Y dice que el demonio o la persona endemoniada, siendo uno, pudo más que ellos, que los 7, los golpeó, los hirió, los desnudó y los hizo arrancar desnudo de la casa. ¿Por qué desnudos? ¿Qué es la figura? ¿Por qué fueron derrotados? Porque no tenían la cobertura para hacer lo que intentaron hacer. Entonces las coberturas son muy importantes. Y la cobertura tiene que ver con vestiduras. Entonces no es que Adán y Eva estaban desnudos, no, porque Dios los había visto los vestía con su gloria. Lo que ellos se dieron cuenta al ver su desnudez es que Dios había quitado la vestidura de gloria que ellos tenían a la desobediencia, al comer de lo que Dios dijo que no debieran comer. Eso pasa muchas veces cuando estamos en desobediencia. Por eso le dijo: ciertamente morirás, te separarás de mí. Tendré que quitar la cobertura. Tendré que quitar esa cobertura. Aunque después Dios hizo algo extraordinario. Bueno, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Quisieron cubrir su vergüenza, sus partes íntimas, con delantales, ¿cierto? Tomaron de un reino vegetal, ¿cierto? Hojitas para poder cubrir su vergüenza, porque se dieron cuenta que habían cometido algo que Dios le había dicho que no debieran hacer. Eso se lo enseñaba a los niños en la escuela dominical o en la cuna profética, ¿cierto? Pero mire qué interesante esto. Y oyeron la voz de Jehová como antes la habían oído, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y ahí eso es interesante de analizar, porque la voz que en primera instancia, antes de la desobediencia, los atraía, ahora después de la desobediencia, los hacía esconderse. Vuelvo a decir, antes de la desobediencia Dios hablaba y el hombre acudía. ¿Qué quieres? Conversemos, charlemos. Es como un padre con su hijo. Recuerden que Adán fue tomado como hijo. Por eso el mismo Adán dice: por tanto dejará al hombre padre y madre y se unirá a su mujer. ¿Y cuál era el padre de Adán? Dios. Entonces había una charla, había una comunión. Pero esta voz, después de la desobediencia, hace que ellos se escondan. Entonces, es importante esto es rema, hermano mío. ¿Es importante la voz de Dios? Sí. Pero de cómo usted la recepciona dependerá en el estado en que se encuentra. Y se lo voy a demostrar.
¿Es importante la voz de Dios? Sí. Pero de la manera que usted la reciba, la recepcione, va a depender mucho en el estado en que se encuentra. Porque hay voz de Dios que te atrae a su presencia y hay voz de Dios que te hace esconderte. Entonces, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? ¿Acaso Dios sabía dónde estaba Adán? ¿Sí? ¿Y por qué pregunta? Para que Adán supiera y se diera cuenta en la condición que ahora se encontraba, sin vestiduras, cubriendo su desnudez con estos delantales de vegetales, escondido detrás de los matorrales, avergonzado y huyendo de la voz que debiera ser una voz que lo congregaba. ¿Dónde estás tú? Mire la respuesta, porque ahora es respuesta de Adán. Y él respondió: oí, ¿qué cosa? Oí tu voz en el huerto y tuve miedo. ¿Por qué tuvo miedo? ¿Por qué recepciona el miedo ante la voz de Dios cuando la voz de Dios está para direccionar, para guiar, para fortalecer? Y tuve miedo porque estaba sin cobertura. Estaba desnudo y me escondí. Ahora la pregunta que debiéramos hacernos nosotros: ¿qué voz escuchó Adán para esconderse, para que viniese el miedo a su vida? ¿Qué voz escuchó a Adán para poder arrancar de la presencia de Dios? Aquí dice que escuchó la voz de Dios. Sí, pero ya dije que la voz de Dios puede sonar de una manera distinta. Depende de la condición que nosotros nos encontremos. ¿Qué voz escuchó? ¿Cuál fue exactamente lo que Adán y Eva escucharon en el huerto? ¿Por qué se escondieron? ¿Por qué se alejaron? Si era la misma voz que los congregaba. Entonces, pastor, usted me está enseñando que no es tan solo oír la voz de Dios, sino estar en la condición correcta para recibir esa voz. Sí, porque la misma voz que lo hace congregar es la misma voz que lo puede hacer huir si usted la escucha de manera incorrecta. Escuche. Para definir voz en este vocábulo hebreo, la original palabra voz es la palabra gol. No sé si se pronunciará así. Que desde el diccionario hebreo es la 6963. Y esta voz tiene muchos significados. Puede ser un significado bueno, pero también puede ser un significado equivocado. ¿Va conmigo? Este sonido de la voz de Dios, desde el vocábulo gol, el original hebreo gol, puede ser algo bueno, pero también puede ser algo equivocado, algo errado. Y yo entiendo que Adán y Eva escucharon el sonido de la voz equivocada para huir y arrancar. Porque esta palabra gol se traduce como sonido, ruido y alboroto. Entonces Dios habló, pero ellos ¿qué escucharon? Como un alboroto, porque estaban en una condición caída. ¿Qué escucharon ellos? Como un ruido. Entonces esta palabra gol aparece como un ruido. Ahí está la cita que acabamos de ver. Aparece como ruido de caballos. La misma palabra gol aparece como un ruido de caballo en esa cita bíblica. ¿Qué me está tratando de decir, pastor? Que ellos escucharon la misma voz, pero en la condición que se encontraban caída, la voz les sonaba como ruido de caballo. Y claramente que cuando uno ve un galope de caballo, lo que hace es esconderse. Pero no es que Dios le estaba hablando de esa manera, escucharon de esa manera.
La misma voz puede sonar distinto dependiendo en la condición en que nos encontremos. Confundieron la voz de Dios. Tuve miedo, huí. ¿Por qué? Porque sonó distinta. Sí, pues si ahora estás caído, sonó distinta. Sonó como un ruido, no era ahora apacible, no era una voz tranquila, una voz de paz. Me sonó como ruido, arranqué. Me sonó como ruido de caballo, arranqué. Aparece esta palabra gol como ruido de balido de ovejas. Cuando las ovejas meten bulla. Entonces, ¿qué fue realmente lo que escuchó Adán? Es interesante. Aparece esta palabra gol como el bramido de vacas. Entonces él no, en su estado equivocado, en su estado de desobediencia, empieza a confundir la voz de Dios con un ruido, como un alboroto, como un ruido de caballo, como un sonido de vacas, como un sonido de ovejas. Por eso arrancó, pero no es que Dios hablara así. Su caída, su desobediencia le hizo oír la voz de Dios de esa manera. ¿Va conmigo? Aparece esta palabra gor como bullicio de idolatría. Es el bullicio que escuchó Moisés cuando estaban celebrando el becerro. Entonces confundió a Adán y Eva la voz de Dios como bullicio de idolatría. Hay que estar bien perdido para confundir la voz de Dios. O como le pasó a Lot. ¿Se recuerda cuando Lot se separó de Abraham? Dice que vio los campos de Sodoma como el huerto de Jehová. ¿Cómo confundes el huerto de Jehová con los campos de Sodoma? Dice que vio el valle como el huerto de Jehová y ese valle llevaba a los campos de Sodoma. ¿Cómo una apreciación tan equivocada por el estado que se encuentra puede traer tal grado de equivocación al oír una voz que antes lo congregaba? Aparece esta palabra gol en muchos, solo mire, puse 6, pero hay muchas estas. Confundió la voz como el ruido de un llanto, que es la misma palabra gol, como el ruido de un llanto. Y ahí yo creo que, ahí permítame pegarme mi pensada. Yo creo que sí era la voz de Dios. Iba llorando de ver un hijo caído. Iba llorando de ver un hijo en desobediencia. Iba llorando de ver un hijo que había perdido la cobertura. Iba llorando porque estaba determinado sacarlo del huerto. Iba llorando porque lo iba a mandar a una tierra de maldición. Iba llorando porque iba perdido la comunión. Ahí sí yo encuentro que es real. Como el ruido del llanto. Entonces, por eso yo entiendo que cuando uno predica el mensaje, la única esperanza que tiene el predicador es que el estado de la persona se encuentre bien, para que pueda recepcionar la voz de Dios de la mejor manera y no la confunda como el ruido, como alboroto, como ruido de caballo, como ruido de ovejas bulliciosas, como ruido de vacas bulliciosas, como ruido de idolatría, como ruido de llanto. Por eso hay gente que escucha el mismo mensaje y pasa adelante a ser quebrantado en su corazón. Y hay otros como que, terminó, qué bueno, me voy. Suena distinto. Porque la condición que se encuentra no es la óptima. Oye lo mismo, pero la recepciona distinto. Por eso hay gente que cambia de vida y hay otra gente que no cambia de vida. Por eso hay gente que deja de pecar y otra no deja de pecar. Por eso hay gente que cuando escucha se le abre el apetito de querer estar en su presencia, de aprender y algo. Y hay otro que le genera la misma voz una total indiferencia.
Entonces cuando esto nos entregó el Señor la primera clase que tuvimos en la escuela de intercesores. Esto nos entregó el Señor. Yo nunca lo había visto. Yo dije, porque soy un hombre de Dios que siempre procura que la gente oiga. Y esto me hizo reflexionar, imagínense. Siempre estoy orando para que la gente oiga, me preparo con los mensajes, los estudios, enseñanzas, para que la gente oiga. Y puede ser que, no quiero pensar así, Dios, pero puede ser que hasta sea improductivo si la gente no está en una buena condición. Por eso entiendo el mensaje del Señor, que de las 4 tierras, la cuarta parte de la tierra recibió su mensaje, y el mensaje se perdió en 3/4 partes de las tierras. El mismo mensaje, la misma semilla, el mismo sembrador. Entonces, ¿qué fue lo que escuchó? ¿Oí tu voz? Claro, equivocadamente, le dio miedo. Claro, una voz equivocadamente. Me escondí. Tengo que dejarlo hasta acá, porque la hora avanza. Pero más que un tema, quiero que se lleve un rema, como decimos. Si no está entendiendo la voz de Dios, puede que no esté en una condición que Dios quiere que esté. Si no le está provocando absolutamente nada la voz de Dios, puede que esté en una condición desfavorable. ¿Y qué haremos? Me dirá. Arrepintiámonos, pidamos perdón, volvámonos al Señor, pidamos perdón por las equivocaciones que hemos tenido, por la desobediencia. Si aquí nadie tiene piedra para tirarle a otro, si todos hemos fallado, no hay ningún justo, ni siquiera uno, solo Cristo es justo. Todos hemos necesitado de un perdón, porque todos nos hemos equivocado y todos hemos fallado. Y nadie se tiene que admirar de ver a un hermano que ha fallado, porque el que esté, mire, el que se cree estar firme, mire que no caiga. Pero si la voz de Dios no le está provocando nada, que esta palabra lo haga reflexionar. Si se está predicando el predicador, quien sea, esté yo, quien esté, si está predicando alguien y usted está pensando a qué hora hay que irse para la casa, algo está pasando. Algo está pasando. No estoy recepcionando, porque puede ser que mi condición no me permita distinguirla. Escucho como sonido de oveja. Ay, me hasta molesto. Escucho hasta como sonido de caballo, como ruido de caballo. Uy, esto suena como ruido de vaca. Suena como llanta. Ay, que no entiendo nada. Y ve al de al lado así. Uno dice, algo no está bien. Se me fue el tiempo. Le voy a pedir que se pueda poner en pie. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude. Esta palabra me ha hecho mucho pensar. Quizás vamos a tener que hacer un taller de esto, fortalecer la escuela profética que el Señor me ha dado para incluirla, porque depende mucho de la condición del hombre lo que va a oír. Y yo quisiera que la voz de Dios sea para usted, como lo dice el profeta Isaías, como el agua y la nieve que riega su tierra, que la hace producir, que la hace germinar, que le da semilla, le da pan. Así ruego que sea la voz de Dios. Que cuando usted vea al predicador o predicadora aquí adelante, usted diga, es la oportunidad de que mi tierra reciba esa agua
O como dijo Jesús, en la oportunidad que el Señor me da para recibir espíritu, vida a mi corazón, y que algo sea quitado negativamente y agregado positivamente en mi vida. Yo quiero orar por usted. Yo también necesito oración. El día de mañana viajo a México y a Estados Unidos a cumplir con la asignación que el Señor me ha dado de predicar su palabra, de enseñar, formar, equipar. Y de acá queda la pastora, mi familia, los liderazgos. Y no es porque usted no viene el pastor, no está el pastor, usted no va a venir, porque no me idolatre, porque hay gente que idolatra a los pastores y no está bien. Usted tiene que seguir viniendo, seguir estando acá. A la vuelta nos miramos y necesito oración. Y voy a pedir a la pastora Jenny, si está ahí la pastora, por favor, que me ayude. Y primero vamos a orar por esta palabra y luego voy a pedir a la pastora junto al pueblo que oren por mí para poder ir. Mi apóstol oró por mí, ya me bendijo. Él anda en Chicago ahora. Acaba de llegar el día de hoy. Son asignaciones que el Señor nos ha dado. ¿Qué poder hacer, amados? Si Dios nos quiere bendiciendo en otras tierras. Amén. Pero quiero orar por usted si se encuentra en la condición incorrecta. Si usted se discernió y dijo, wow, puede que yo esté en la condición incorrecta. En su corazoncito, si por ahí es medio tímido, media tímida y no le gusta derramarse delante de los demás, en su corazoncito diga, ayúdame, Señor. Te pido perdón si he hecho algo desobediente. Te pido perdón si he fallado. Y ayúdame, Señor, porque hoy lo único que permanece es tu palabra. Cielo y tierra pasarán, mas tus palabras permanecerán. Padre, ruego y oro por la vida de cada uno de mis hermanos que están aquí presentes y por aquellos donde llegue, Señor, esta señal y esta transmisión. Yo te ruego, Dios, que esta palabra, Señor, se marque en el corazón de tu pueblo, Señor, y a donde sea predicada y a donde sea, Señor, oída. Señor, ayúdanos a discernir si estamos escondidos detrás de los matorrales o estamos corriendo a tus brazos cada vez que oímos tu voz, Señor mío. Padre, no queremos confundir tu voz. Líbranos de confundir tu voz. Líbranos, Señor, de que nuestros oídos, Padre, puedan sonar tus palabras de forma equivocada, errada. Yo te ruego por cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor, que están aquí presentes, Señor, para que algo poderoso, Señor, hemos tenido un tiempo tan lindo, Dios, que yo te ruego, Dios, que algo milagroso, que estas palabras pesen en el corazón de tus hijos y que algo poderoso, milagroso empiece a suceder en el interior, en el corazón de cada uno de mis hermanos y podamos, Señor, tener esa actitud tan linda de humildad, Señor, de reconocer en donde nos encontramos. Padre, yo bendigo a tu pueblo, Señor. Bendigo a la iglesia, Señor. Padre, sigo creyendo que tú sigues hablando, continúas expresando tus palabras, tu voz, pero hoy, Señor, con la preocupación de que suenen correctamente en los oídos de todo tu pueblo, Señor. Te lo ruego por cada uno de ellos. Extiendo mis manos, Señor, sobre cada uno de ellos y de los que están ahí, Señor, en transmisión. Sobre cada uno de ellos extiendo mis manos, Señor, en señal, Señor, una señal, Señor, profética. Padre, cada uno de ellos, Señor. Y venga ese tiempo de destapar el oído, Dios, para que todos tengan la oportunidad no solamente de oír la palabra escrita, sino también una voz profética, Señor, que tú hablas en medio de tu pueblo. Señor, que así sea hecho. Te lo rogamos, clamamos bajo el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.